Si alguna vez hemos levantado la vista al cielo de noche, seguro nos hemos preguntado qué hay detrás de todos esos puntitos de luz. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en los dramas, las tragedias y las hazañas heroicas que las civilizaciones antiguas veían dibujadas en ese inmenso lienzo del universo. Y la verdad es que es una frase genial. Piensen que para ellos el cielo era como el escenario más grande que existía. Era el lugar perfecto para inmortalizar a sus héroes, a sus villanos, a sus dioses. Cada constelación, cada grupito de estrellas contaba una historia, daba una lección o servía como advertencia. Y bueno, esta práctica tiene un nombre bastante específico. Se llama catasterismo. No es otra cosa que el acto de transformar a un personaje de un mito en una estrella o en toda una constelación. Era su manera de enseñar lecciones de moral, de hacer que un legado durara para siempre y sobre todo de darle un orden, un sentido al cosmos. Así que, poco a poco, el cielo se fue convirtiendo en una especie de mapa mitológico gigante, lleno de historias que, de hecho, todavía podemos ver cada noche. A ver, empecemos con una de las figuras más famosas del cielo, Orión, el gran cazador. Su historia es un claro ejemplo de lo que pasa cuando el orgullo se te va de las manos, y las consecuencias, bueno, son eternas. Seguro que muchos ya lo conocen. Es súper fácil de encontrar en el cielo. Solo hay que buscar esas 3 estrellas brillantes que forman una línea recta. Sí, su cinturón. En muchísimos lugares de América Latina las conocemos como las Tres Marías. Y ojo, si se fijan en uno de sus hombros, van a ver un brillo rojizo muy particular. Esa es Betelgeuse, una estrella súper gigante que es 1000 veces más grande que nuestro Sol. ¡Una locura! El gran problema de Orión, más que su fuerza, era su ego. Era un cazador increíblemente bueno, de verdad el mejor, y él lo sabía, tanto que se llegó a creer invencible. Y claro, un día se le fue la boca y proclamó a los 4 vientos que no había animal sobre la tierra que pudiera escapar de él. Imagínense, a Gea, la diosa de la tierra, no le gustó nada, pero nada esa arrogancia. Para bajarle los humos, le mandó un escorpión gigante. Y sí, el escorpión lo venció, pero la cosa no termina ahí. Los dioses, para que la lección no se olvidara, los pusieron a los 2 en el cielo, pero con una regla muy clara: jamás estarían visibles al mismo tiempo. Y esto es lo increíble, porque el mito se representa en el cielo cada noche. Justo cuando la constelación de Escorpio empieza a subir por el horizonte, Orión se esconde por el lado contrario, como si estuviera huyendo para siempre de su asesino. Bueno, dejamos el cazador arrogante y pasamos a una historia sobre la vanidad. Porque si algo nos enseña el mito de Casiopea es que los dioses griegos tenían pero muy poca paciencia con los mortales que se creían la gran cosa. Y para la reina Casiopea, la respuesta es un sí, pero con mayúsculas. Su vanidad no solo la condenó a ella, sino que puso en jaque a todo su reino. Casi lo pierde todo. Resulta que Casiopea tuvo la ocurrencia de jactarse de que era más hermosa que las mismísimas ninfas del mar, las Nereidas. Un error fatal. Esto hizo enfurecer a Poseidón, el dios de los mares, que para castigarla envió a un monstruo marino espantoso, llamado Ceto, a que destruyera sus costas. El oráculo fue claro. La única forma de parar al monstruo era hacer un sacrificio terrible: ofrecer a su propia hija, Andrómeda. Y ahí estaba Andrómeda encadenada a una roca esperando su final, cuando, de la nada, aparece el héroe Perseo. Venía justo de regreso de su misión más famosa: cortarle la cabeza a Medusa. Al ver la escena no lo pensó 2 veces, sacó la cabeza de Medusa, se la mostró al monstruo Ceto y ¡pum!, lo convirtió en piedra, en coral. Así salvó a la princesa y a todo el reino. Pero, ¿y Casiopea? Ella no se salvó. Poseidón se aseguró de que pagara por su vanidad. La condenó a estar sentada en su trono en el cielo para siempre. Y por la forma en que gira cerca del polo norte celeste, la constelación nunca desaparece del todo, solo da vueltas y vueltas. El resultado: como un recordatorio eterno de su arrogancia, pasa la mitad del tiempo en la posición más humillante posible, completamente de cabeza. Por eso su constelación tiene esa forma tan reconocible de W o de M, dependiendo de cómo la miremos. Ahora vamos con otra constelación, que seguro todos conocen, al menos de nombre: la Osa Mayor.
Pero lo que quizás no es tan conocido es que detrás de esas estrellas se esconde un drama familiar y de los trágicos. Y sí, como se imaginarán, aquí también está metido Zeus, y una de sus famosas infidelidades. La historia cuenta que se enamoró de una ninfa, Calisto. Obviamente su esposa Hera se enteró y, muerta de celos, la castigó de la peor manera. La convirtió en una osa. Pasaron los años, y el hijo que Calisto tuvo con Zeus, Arcas, se convirtió en un gran cazador. Un día, sin saberlo, se encontró cara a cara con su madre convertida en osa. Y claro, se preparó para cazarla. Justo en ese momento, para evitar una tragedia terrible, Zeus tuvo que intervenir y los subió a los dos al cielo. Ojo con esto, porque aquí viene un dato curioso que mucha gente confunde. Uno pensaría que Arcas se convirtió en la osa menor, ¿verdad? Pues no. Según el mito, Zeus lo transformó en la constelación de al lado, Bootes, que significa el boyero o el guardián del oso. Así que fue destinado a vigilar a su madre en el cielo por toda la eternidad. Un giro en la historia que lo hace todo aún más poético y trágico a la vez. Ahora, todas estas historias son fascinantes, pero no eran solo para entretenerse en las noches. Cumplían una función importantísima. Ayudaban a organizar y entender el universo. Y más crucial aún, servían para navegarlo. Podríamos decir que las constelaciones fueron literalmente el primer GPS de la historia. Y funcionaba de una manera bastante ingeniosa. Por ejemplo, en el hemisferio norte, los navegantes usaban la Osa Mayor, específicamente dos de sus estrellas, que actúan como una flecha que apunta directamente a Polaris, la estrella polar, y con eso ya tenían el norte. En el hemisferio sur, la cosa cambiaba. Ahí usaban la famosa Cruz del Sur o Crux. Es una constelación chiquita pero muy brillante que les indicaba dónde estaba el polo sur celeste. Durante siglos, estas estrellas no eran solo mitos, eran herramientas de supervivencia, eran la guía en medio de la nada. Y para ir cerrando, vamos con una historia que no es de arrogancia ni de celos, sino de un amor fraternal tan fuerte que fue capaz de vencer a la propia muerte. Es la historia de Géminis, los gemelos inseparables. Ellos eran Castor y Pólux. Eran gemelos, pero con una gran diferencia. Compartían la misma madre, Leda. Pero Castor era hijo de un rey mortal, mientras que Pólux era hijo del mismísimo Zeus y por lo tanto inmortal. Aún así, eran uña y mugre, hacían todo juntos. Pero un día, en una batalla, Castor, el mortal, murió. Pólux quedó pero tan devastado que le rogó a su padre Zeus que le quitara la inmortalidad para poder reunirse con su hermano. Zeus, conmovido por ese amor, encontró otra solución. Los unió a los dos en el cielo para que pudieran estar juntos por toda la eternidad. Y ese lazo tan poderoso sigue manifestándose hoy en día. De hecho, nos regala un espectáculo increíble. Y hay una fecha en particular que vale la pena marcar en el calendario. Cada año, por ahí del 13 o 14 de diciembre, tenemos la lluvia de meteoros de las Gemínidas. Y lo más increíble es que todos esos meteoros parecen salir o irradiar desde un punto en la constelación de Géminis. Es como un tributo celestial, como si el vínculo de estos dos hermanos siguiera brillando con fuerza a través de los siglos, regalándonos un recordatorio de su historia cada año. Así que la próxima vez que estemos bajo un cielo estrellado, vale la pena recordar que no estamos viendo solo bolas de gas gigantes a millones de kilómetros. Estamos viendo un teatro, un libro de cuentos escrito en el lenguaje más antiguo del universo. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas otras historias épicas, cuántos dramas nos estaremos perdiendo cada noche, justo ahí, sobre nuestras cabezas?